pastor que ore por la palabra, que Dios bendiga en esta tarde a la iglesia y que seamos edificados. Pastor, le doy el tiempo para que ore por la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, Señor, recibe toda la honra, toda la gloria, Padre Santo, todo el poder. Tú eres el objeto, Señor, de nuestra alabanza. Te doy gracias por cada hermano, Señor, que ha dedicado este tiempo, Señor, para congregarnos ahora de esta manera. Y estamos aquí, Señor, pidiéndote que tú santifiques este tiempo, santifiques tu palabra, Padre, le des una unción fresca, Señor, al predicador, porque nuestra alma, Señor, anhela seguir aprendiendo, seguir conociendo. Te decía el apóstol Pedro, creced sobre todo en conocimiento. Padre mío, en tus manos ponemos tu palabra, abre nuestra mente, nuestro corazón y edifica, Señor, nuestras vidas con tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues como les comentaba, hoy vamos a hablar de la historia de David y Goliat, una historia que ha bendecido a muchas generaciones y de la cual conocen cristianos y no cristianos. En los cristianos, yo creo que todos los que desde niños asistimos a una dominical, a una escuelita de verano, escuchamos de la historia maravillosa, sorprendente de David contra un gigante, contra Goliat, y eso, bueno, a mí me inspiró y me sigue inspirando. Y en el mundo secular, igual conocen la historia de David y Goliat. Es una historia que inspira a casi todas las personas. Nos inspira a retar a las cosas que parecen muy grandes, que parecen que nos sobrepasan, pero que en todo momento puede haber esperanza y puede haber una solución y podemos salir victoriosos. La historia de David y Goliat se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 17, y yo le puse por título Guerra contra un gigante. Es un título por demás obvio, pero créanme que guerra contra un gigante significa mucho. Y yo espero que Dios nos permita en su misericordia en esta tarde, noche, aprender de su palabra. Yo me preguntaba de qué voy a compartir, qué le voy a compartir a los hermanos. Y sobre todo en este periodo, en esta época donde hay dificultad por la pandemia, por el COVID-19. Entonces, Dios puso en mi corazón esta palabra. Quiero aclarar que, bueno, yo creo que varios de los que están acá viéndome saben que soy médico, pero quiero aclarar que esta tarde no les voy a hablar como médico, les voy a hablar como cristiano, como un creyente de la palabra de Dios, como un creyente de Jesucristo, como un creyente del Dios vivo, el Dios todopoderoso, porque antes que médico soy cristiano. Entonces, si pueden ubicar en sus Biblias el primer libro de Samuel, capítulo 17. Por cuestiones de tiempo no vamos a leer toda la historia. Espero que logren ver la pantalla y los que no, pues lo sigan en sus Biblias. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 1, inicia así la lectura, o inicia así el capítulo. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Miren, hermanos, aquí lo que quiero resaltar en estos primeros dos versículos es de que los pueblos estaban en guerra. Y quiero darles una definición muy rápida, muy sencilla de guerra. Dice guerra, lucha armada prolongada entre dos o más naciones durante la cual se producen diversas batallas. Entonces, esta no era la primera vez que estaban en batalla filisteos y hebreos. Los filisteos históricamente fueron adversarios, un ejército contrario al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Y en una de esas batallas, dice que se congregaron en un lado de una montaña los filisteos, en la montaña enfrente los hebreos, y en medio quedaba un valle.
en el verso 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llama Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. La otra cosa que quiero resaltar es que en medio de las batallas no podemos suponer que todos estaban como en calma, viéndose unos a otros, no, había guerra, hermanos, estaban combatiendo, había muertos, había heridos, pero intermitentemente un hombre grandulón, un hombre alto, un hombre grande en lo físico, llamado Goliat, del pueblo de los filisteos, que tenía una altura más o menos de 3 metros, según lo que leí en las conversiones. Salía del campamento y entonces todos como que paraban la guerra, paraban el combate, y dice el verso número 10, y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Entonces, este filisteo, bueno, quieren leerles, porque dice aquí en el verso 4, se me pasó decirles que es un paladín. Yo creo que han oído paladines de la justicia, paladín, pero paladín, según una definición actual, dice que es un caballero que en la guerra se distingue por sus hazañas valientes. En otras palabras, es considerado un héroe. Entonces, este considerado héroe por los filisteos, cuando él salía, todo el mundo callaba, y él dice en el verso 10 que él hacía un reto, un desafío al pueblo hebreo. Desafiar es incitar a una persona a otra a medir la fuerza física u otra capacidad con ella. Este filisteo desafiaba a que un hebreo peleara con él, lo desafiaba en su capacidad guerrera, provocándole para medir fuerzas. Y él les decía, dadme un hombre que pelee conmigo. Recordemos la historia, esto había pasado por 40 días y ningún hebreo en su juicio aceptaba este reto. Dice el verso 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Sí me escuchan, hermanos? ¿Alguien puede decir amén? Amén. Ok, entonces dice que el pueblo de Israel, vean la última parte del verso 11, se turbaron y tuvieron gran miedo. Turbarse y tener gran miedo no es cualquier cosa, hermanos. Miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y créanme, hermanos, que no era un peligro imaginario. Quien se atrevía a responder a este filisteo no iba a estar sometido a un peligro imaginario, era algo real, pero enfatiza el verso 11, que no solamente era una turbación o un miedo, sino era un gran miedo, era un sentimiento de desconfianza, que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Ellos, obviamente, el pueblo de Israel deseaba ganar la batalla, deseaba salir victorioso, pero este gigantón les infundía gran miedo, les hacía sentir que estaban perdidos, que el que saliera a pelear contra él iba a terminar muerto, hermanos. Algo de verdad que no sé si ustedes alguna vez lo han sentido. No sé si alguien de ustedes alguna vez ha sentido esa sensación de gran miedo, esa sensación de decir, estoy perdido, haga lo que yo haga, me va a ir mal, y tiene uno ganas de, pues no sé, como la avestruz, a lo mejor meter la cabeza, esconderse, si somos hijos, ir detrás del papá, si somos papás, ir atrás de quién. Entonces, ir atrás de alguien que nos defienda, hermanos, porque cuando hay gran miedo y se entiende que no podemos hacer más allá, pues no hay mucho que hacer. Entonces, así estaba el pueblo de Israel, infundido, lleno de gran miedo. Dice el verso 17,
Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Bien, hermanos, quiero aquí que, aquí la historia empieza a hablar de este varón, de David, de este, también él fue un paladín del pueblo de Israel, pero en aquel momento era un desconocido para el pueblo. En aquel momento nadie, salvo yo creo que su papá y sus hermanos, identificaban bien a David. En ese momento el pueblo no conocía de David. Y dice aquí que él era el menor de 8 hermanos. Dice el verso 14, David era el menor, siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Aquí aclaran de que los 3 mayores salieron a la batalla, siguiendo al rey Saúl. David era menor, hermanos, era el hijo menor. A veces en las familias se da que el hijo mayor es el hijo que por default, pues como que hereda las mejores situaciones de la familia, digamos, si es en una familia, no sé, a lo mejor en lo secular, dicen, no, pues como es el mayor, a lo mejor es el primo que se va a casar, le heredan una propiedad, y si son 8, pues imagínense cómo va a heredar el último, pues ya no. Si es a lo mejor en un ministerio, hablando de tal vez un pastor, tal vez el mayor es el que dice en su corazón tiene que su hijo mayor sea el pastor. Entonces, de alguna manera, los primogénitos, los mayores siempre tienen más bendición, ¿cierto? Tienen más aprecio. Yo me acuerdo en mi familia éramos 5 hermanos y mi hermano, el mayor, Evi, muchos lo conocen, era el consentido de mi abuelita. Mi abuelita para todo le decía Evito, pero después ya le quitó el Evito y le decía Vito, y para todo era Vito. Entonces, si había algo que ella deseaba darle a alguno de sus nietos, primero era a Vito. Entonces yo, hermano, no sé los que hemos sido hijos no mayores o los mayores también puedan ver, pero siempre, aunque los papás dicen, no, todos los quiero igual, pareciera que siempre a los mayores, a los primogénitos, hay cierta ventaja. Pero bueno, aquí eran 8. Los mayores fueron con Saúl. Dice el verso 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo. ¿Cuántos días, hermanos? Alguien que diga cuántos días desafiaba al pueblo este gigante. ¿Alguien puede contestar? ¿Me escuchan, hermanos? Por la mañana y por la tarde, dice. ¿Pero cuántos días? 40. 40 días. Extrañamente, esto de 40, ahorita me recuerda a la cuarentena, la famosa cuarentena con la que estamos pasando. 40 días, por alguna razón, 40 días se han fijado para muchas cosas, se han fijado para los cuidados de la mujer que tiene un bebé, para las epidemias, una cuarentena, para un periodo de que pase la enfermedad, etcétera. Pero este gigante, por alguna razón, llevaba 40 días desafiando al pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios en el verso 17, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. ¿Qué le encargó? ¿Cuál era el encargo del papá de David? ¿Cuál es su encargo? ¿Cuál era su mandato? Alguien que me lo diga, por favor. Tomar prenda de ellos. Muy bien, tomar prenda de ellos, verificar que estaban bien, que estaban vivos, que el papá estaba angustiado, fueron a la guerra y les digo, a veces pensamos que todo era una calma y que casi los filisteos estaban de un lado en la sombra, tomando a lo mejor agua de coco, y los hebreos también asustados, pero en sus tiendas, como comentando, no, hermanos, había guerra, había batalla, había muertos, había heridos. Y entonces el papá estaba angustiado y le dijo a su hijo menor, ¿sabes qué, David? Toma quesos de leche, llévalos a tus hermanos, ve si están bien, toma prenda de ellos. Y ven qué hizo David, dice,
el verso, vamos en el verso 19, y Saúl y ellos y todos de Israel estaban en el valle de Elia peleando contra los filisteos. Miren, les digo, estaban peleando, no crean, hermanos, que estaban sentados, que estaban todos ahí esperando, no, estaban peleando, había, como les digo, había dentro del miedo, y cuando uno va a pelear con miedo, hermanos, si uno va a pelear con miedo de entrada, ya uno va, pues con desventaja. No es lo mismo ir sintiéndose el que ya tiene la ventaja que ir con miedo. Incluso en los deportes, hermanos, el ir con miedo le da la ventaja al otro. En lo secular también, si uno va a dar una conferencia y entra uno nervioso, con miedo, seguramente va a cometer algún error. El ir con miedo, hermanos, es algo que no es bueno, es algo que Dios no desea para nuestras vidas. Entonces, pero ellos estaban peleando así, con miedo estaban peleando. Yo supongo que estaban perdiendo más elementos hebreos que filisteos. Dice el verso 21, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Con todo, hermanos, con todo y su miedo, el ejército hebreo se ponía ahí en línea y pues a pelear. Entonces, verso 22, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Miren, hermanos, más adelante, uno de los hermanos de David le dice, mira, yo te conozco, yo conozco tu corazón, tú nada más veniste en tu corazón vienes a ver qué está pasando. Pero no, hermanos, David lo que hizo fue obedecer a su papá. Él era, como ven en el recuadrito de su izquierda o derecha, no sé cómo aparezca en sus pantallas, era obediente. Era obediente, hermanos. Él fue no porque fuera un curioso, no porque él se sintiera que él pudiera contribuir a ganar la batalla. No, él fue porque era obediente. Era obediente y entonces él obedeció el mandato de su papá. Y él fue a ver a sus hermanos y les preguntó si estaba bien, hermanos. Él amaba a sus hermanos, él no fue nada más también, aunque después uno de sus hermanos le reclama que él fue con otras intenciones. Realmente, si revisamos toda la vida de David, él era un hombre bueno. Era un hombre que fue a ver a sus hermanos porque aparte él estaba interesado en ver cómo estaban sus hermanos. Y obviamente para meterse en medio de la batalla, pues es algo que también muestra, desde ahí, hermanos, ya muestra valor. Dice el verso 24, y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre, hablando de Goliat, que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían temor. Ya les dije una definición de lo que es temor. Verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Miren, hermanos, en lo que llevamos podemos ver que este hombre, este varón, David, este joven, era diligente. Les voy a leer una definición de diligente. Dice, persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. ¿Qué dicen, hermanos? David cumplía con esta definición, entra en esta definición de diligente. ¿Alguien que pueda contestar, hermanos? Quiero ver si me están siguiendo. Amén. Amén, amén, amén. Él era un hombre diligente. Miren, estamos revisando con los varones algunas características o algunas cualidades del carácter cristiano, y para entender, a veces la cualidad tenemos que ver la cualidad contraria. Y lo contrario de diligente es negligente. Negligente es alguien que no hace caso omiso, lo hace lento, lo hace mal. Es alguien negligente, pero no, este joven fue rápido, fue directo a lo que le encargó su papá y corroboró, hermanos, con interés, con esmero, con eficacia,
realizando el encargo de su papá. Vamos rápidamente al verso 32, no quiero que me gane el tiempo. El verso 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Miren, hermanos, escuchen esta palabra. Es que, miren, yo con todo el corazón, hermanos, yo deseo que en esta noche Dios hable a sus vidas, hable a nuestros corazones. Vean lo que dijo este joven David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Un hombre de Dios, hermanos, un hombre de Dios siempre va a traer a tu vida palabra de esperanza. Cuidado si un varón que dice ser un seguidor de Dios trae a tu vida algo que te infunda miedo, temor. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. La palabra de Dios, los hombres de Dios siempre van a traer esperanza. Nuestro Señor Jesucristo no trae miedo, hermanos, trae esperanza. Y este joven le infundió esperanza al rey Saúl, le dijo, no desmaye tu corazón, no estés triste, no te sientas derrotado a causa de este grandulón. Tu siervo, tu esclavo, tu servidor va a ir y va a pelear contra este grandulón. Le trajo esperanza. Déjenme ver si tengo aquí la definición de esperanza. No la tengo a la mano, vamos a seguir porque se me está acabando el tiempo. Pero en el verso número 34, verso 33, Saúl le dijo a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Vean, hermanos, o sea, lo que les digo, aquí podemos ver claramente cuál es la postura y cuál es la posición de un hombre de Dios. Un hombre que está alineado, que está, ¿cómo les puedo decir?, en comunión con Dios, siempre va a traer esperanza. Un hombre que no está alineado con Dios, que no tiene una comunión con Dios, pues va a estar como estaba en este momento el rey Saúl. Verso 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando un oso, o cuando un león o un oso tomaba algún cordero de la manada, él dice la palabra de Dios que él peleaba. Él peleaba, David peleaba, dice, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. No sé quién, hermanos, en esta tarde, en esta noche, pueda empezar a experimentar lo que sentía este muchacho. Miren, hermanos, este varón, este joven, no tampoco era alguien que surgió de un momento para otro. A veces nosotros queremos surgir de un momento para otro. Estamos totalmente fuera de comunión con Dios y en el siguiente momento queremos orar y queremos que alguien sane. Obviamente no, las cosas no pasan así, hermanos. Este joven, no lo dice la Biblia, pero seguramente el pelear contra un oso, contra un león, tenía algunas cicatrices, hermanos, tenía algunas huellas de la batalla. Pelear con un oso, hermanos, o contra un león no es cosa pequeña, no es cosa menor. Pelear con un león, hermano, nadie que yo conozca se atrevería a pelear contra un león, menos contra un oso. Pero este joven, este muchacho dice que él le dijo al rey, mira, no desconfíes, no seas incrédulo, créeme, fuese león o fuese oso, lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Verso 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Miren, hermanos, este filisteo no sabía nada de este muchacho, no sabía que peleaba contra osos, contra leones.
Él lo vio joven. Él era un soldado que, como vimos en los primeros versículos, andaba con armadura, entrenado, 3 metros, fuerte, músculos grandes, lanza. Y cuando vio a este muchacho que no llevaba armadura, iba en traje de pastor, lo menospreció. No le dio menosprecio, es quitarle valor que merece. David tenía un valor. O sea, alguien que pelea contra un oso y un león es también un guerrero, es un soldado, pero este otro soldado no lo menospreció. Dijo, bueno, me mandan a este jovenzuelo. Vamos a ver lo que dice el siguiente verso. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Verso 44. Luego el filisteo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Miren, hermanos, esto es importante. David, con todo y que peleaba contra oso y león, no iba con sus fuerzas, hermanos. Él iba reconociendo que iba en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y esto es algo importante, hermanos. Es una cualidad que tenía David. Siempre daba la gloria al que merece la gloria. No decía, bueno, yo peleo contra osos, yo soy un paladín también. No, él decía, yo vengo y vengo seguro porque vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. La honra, David siempre dio la honra a Dios, hermanos. Eso es algo que debemos de enfatizar. Y el verso 47 dice, y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Toda la honra de quien es, hermanos, de Dios. No dijo, bueno, y aquí mis manos con una piedra te voy a matar, asqueroso gigante. No, hermanos, este varón le dio la honra y le dijo, toda la congregación, todo este pueblo hebreo y filisteo sabrán que Jehová no salva con espada, que Jehová no usa las armas de este mundo, hermanos. Dios no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Verso 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Otra vez, diligente, hermanos, diligente. Se dio prisa rápidamente a lo que iba, a la línea de batalla contra el filisteo. Verso 50, ustedes ya saben qué pasó. Con una roca en la cabeza, salida de su onda, venció David al filisteo, dice el verso 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano, verso 58, y le dijo Saúl, muchacho, ¿quién eres? Y David respondió, yo soy tu siervo, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Miren, hermanos, aquí podemos ver dos cosas. En el verso 50, dice que David venció al filisteo sin tener espada, porque nuestro Dios hace cosas sobrenaturales. Esto era, como decía David, para que el pueblo viera cómo pelea Dios. En lo natural, hermanos, si le preguntáramos a alguien que no es cristiano, ¿a quién le vas? ¿A un gigante de 3 metros, soldado, entrenado, con armadura, con armas de batalla? ¿O a un pastor joven, sin entrenamiento de soldado, sin lanza, sin armas, con una honda? Quien no es cristiano, yo creo que se inclinará sin duda, sin dudarlo por David, y aún así a lo mejor algún cristiano se inclinaría por el gigantón. Y otra cualidad que vemos acá es que cuando Saúl le preguntó, muchacho, ¿quién eres? No, David, envanecido, ensoberbecido, le dijo, ¿no ves quién soy? Soy el que mató a este gigantón, cumple tu palabra y dame lo que habías dicho. No, hermanos, él humilde dijo, yo soy hijo de tu siervo. Le dio su lugar al rey y le dijo,
yo soy menos que tu siervo, porque mi papá es tu siervo y yo sirvo a mi papá, o sea, yo soy siervo de tu siervo. David siempre fue eso, hermanos, humilde, hermanos, no soberbio. Entonces, miren, hermanos, ya vamos a hacer un breve repaso porque estoy llegando, creo que al límite de tiempo que me corresponde. Quiero enfatizar características del filisteo y del hebreo, de Goliat, que era filisteo, y David, el hebreo. El filisteo, Goliat, era un soldado. David era un pastor de ovejas, aunque como vimos, peleaba con osos y leones. Era un hombre de guerra. Era pastor de ovejas, pero también era un hombre de guerra. El filisteo era un paladín, era un héroe de su pueblo, era un engrandecido, era soberbio. David era menospreciado, era un hijo pequeño, era un pastor, le hacían encargos menores. Incluso el rey, cuando lo vio, no creyó en él. El mismo Goliat lo menospreció. Goliat era soberbio, humilde, David era humilde. Goliat era negligente, hermanos, era imprudente. El menospreciar a un rival en guerra, obviamente eso habla de que estaba ensoberbecido, era negligente. Tal vez vio a David menospreciado, iba con calma, dijo, bueno, pues me tomaré mi tiempo, lo haré sufrir, quién sabe qué pensaría, lento. No se alistó. Si se hubiera alistado, tal vez se hubiera cubierto de ese golpe, si hubiera estado, hubiera tomado en serio a este joven, posiblemente a lo mejor le hubiera costado un poco más trabajo a David, aunque no lo creo porque David no iba con sus fuerzas. Pero bueno, él era imprudente, este gigantón era imprudente, David fue diligente. Este gigantón infundía miedo, hermanos, como les digo, infundía miedo al pueblo. Cuidado cuando alguien les infunda miedos. Este pequeño, este David, este varón de Dios infundía esperanza, infundía fe. Este gigantón, hermanos, era un cobarde. Ir a pelear contra alguien que uno sabe que tiene la victoria, hermanos, eso no es de un valiente. O sea, cuando alguien va a pelear contra un pequeño, o sea, eso no es de valiente. Valiente es lo que hizo David, es enfrentarse a alguien que todo el mundo lo daba, nadie quería enfrentarlo, porque reconocía que era un adversario muy difícil. Eso es ser valiente. Este filisteo era un hablador, maldijo a David, y quién sabe qué tanto dijo. David no era un hablador, hermanos, David era eficiente. Este gigante, este filisteo era un hombre incrédulo. Tenía unos dioses que no servían para nada y era un incrédulo, no conocía a Jehová. David, por el contrario, era un hombre de fe. Sus palabras antes de entrar a la batalla lo demuestran. Y aparte quiero decirles, hermanos, que David era un músico y era obediente. Ya vimos que era obediente. Pero quiero que veamos algo de la música, porque David siempre es reconocido también por ser músico y siempre en los grupos de alabanza, siempre pues como que inspira a David, era un cantor. Pero ven, hermanos, yo quiero que si alguien puede leer, ¿me están escuchando, hermanos? Si alguien me Amén. está escuchando, Amén. quiero darles una cita. Quiero que por favor alguien lea en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente él obedece. Es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también le ha desechado para que no sea rey. Amén. Miren, hermanos. Lo que yo quiero que vean, hermanos, que él fue el cantador, es un músico, pero el verso 22 dice, estas palabras se las dijo, ustedes saben, Samuel al rey Saúl, se complace tanto
Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Antes, hermanos, que la alabanza, que el darle, que cantarle, que glorificar a Dios de esta manera, es obedecerle. Si no, hermanos, pues la verdad, no se complace Dios. Dice el verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Si uno hace lo que uno quiere, hermanos, si uno hace lo que tiene en mi corazón, eso es un pecado, hermanos, como idolatría. Primero, dice Dios, obedézcanme. Primero es la obediencia, hermanos. Eso quise también aclarar. David era así, hermanos, era obediente. Y quiero aquí, hermanos, que veamos, porque puse acá dos columnas, una del filisteo, otra del hebreo, para ver quién ganaba y qué es lo que dio la victoria, hermanos. La victoria la dio Jehová de los ejércitos. Dice el primer libro de Samuel, 16, verso 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Miren, antes de la batalla, antes de este desafío, David ya había sido ungido por Dios. Bueno, Samuel lo ungió y dice que el espíritu de Jehová, el espíritu de Dios estaba sobre David. La diferencia, hermanos, no fue David. La diferencia con todo y las cualidades que vimos en David fue Jehová, porque de él mía es la batalla, dice Dios. Vean algunas características, hermanos. Me estoy pasando, quiero que me tengan un poco de paciencia, pero no me quiero ir sin leerles esto. Solamente 3 cualidades de Jehová que aseguran la victoria. Daniel 4:35. Alguien que lo lea, porque aquí no me aparece completo en la pantalla y quiero que lo leamos completito. Porque nuestro Dios es un Dios soberano. Él hace lo que quiere. No tiene que pedirle permiso a nadie. Alguien, por favor, que lea en el libro de Daniel el versículo 35 del capítulo 4. Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Cómo somos delante de Dios? ¿Cómo somos los habitantes de la tierra delante de Dios? Menos como nada, dice la palabra. Dice que todos los habitantes de la tierra somos considerados como nada. ¿Qué era Goliat delante de Dios, hermanos? Era como nada. Otra cualidad de Dios dice en Deuteronomio capítulo 3, verso 24, nuestro Dios es grande. Pero no era grande como este gigantón. No era grande como algunos ven algo grande. Ven al COVID y ven algo grande. Ven a una pandemia y dicen, oh, esta grande catástrofe. No, hermanos, vean. Deuteronomio capítulo 3, verso 24 dice, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? No hay nadie tan grande como nuestro Dios, hermanos. ¿Qué Dios hay en el cielo o en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Miren, hermanos, no sé cuántos de ustedes pueden contar alguna proeza que Dios ha hecho en sus vidas. El pueblo de Israel siempre vio muchas proezas y con todo se le olvidaba y volvía a tener miedo y fallaba. Y a veces nosotros criticamos eso y somos iguales, hermanos. Vemos proezas, a lo mejor pudiéramos contar muchas proezas, pero de repente sale el COVID y se nos olvidan las proezas de nuestro Dios tan grande. Nuestro Dios, dice Jeremías 32:17, es omnipotente. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que te sea difícil para ti. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?
Miren, hermanos, ¿qué dice Dios? Él hizo el cielo, Él hizo la tierra con todo su gran poder. ¿Qué hay difícil para nuestro Dios, hermanos? Dice Dios, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil? ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? ¿Ustedes creen que esta pandemia es algo difícil para Dios, hermanos? Miren, hermanos, ya con esto quiero terminar. En estos tiempos de pandemia, no sé si alguien le haya pasado como a mí. No sé si logran ver esta imagen. Es una campaña evangelística, un ministro de Dios haciendo una gran campaña, mucha gente, posiblemente hubo sanidad, hubo milagros, pero ahora salen hermanos detractores y dicen, a mí me han dicho, oye, ¿y dónde están ahora esos ministros grandes de Dios? ¿Por qué en estos momentos de COVID no salen y curan el COVID? Y hay videos, hermanos, donde algunos autodenominados apóstoles declararon que moría el COVID, y eso ya pasaron hace 2, 3 meses y el COVID sigue. Entonces, pues no les ha ido muy bien, hermanos, porque ahora ya nadie les cree. Ahora, si los videos se siguen viralizando y vieron que ellos declararon muerto el COVID y hay COVID, dicen, lo sentimos, pues no es un varón de Dios. Y ahora, hermanos, no sé ustedes, pero ciertamente yo no he visto que haya muchos varones, hombres, mujeres, esos grandes ministros, esos grandes predicadores, y salgan y digan al pueblo, no tengan miedo, aquí hay un siervo de Dios, no hay cosa grande para nuestro Dios, no tengan miedo al COVID. No, hermanos, todos están de alguna manera como estaba el pueblo cuando veía ese filisteo, con gran temor, hermanos, con gran temor. Entonces, hermanos, para terminar, quiero darles algunas recomendaciones, porque pelear contra un gigante, lo que hizo David, no es cosa sencilla, no es cosa fácil. No es cosa fácil, hermano. Tampoco es que yo les diga, todos salgan, no usen el cubreboca, no usen gel, no respeten ninguna medida sanitaria, porque pelear contra un gigante no es cualquier cosa, hermanos. Miren, recomendaciones para pelear contra un gigante. Cumple el propósito de Dios. No actúes para vanagloriarte. ¿Por qué a lo mejor no lo hacen? No lo sé, hermanos, pero cuando uno va y uno hace algo, no es para vanagloriarse. Recuerden cuando el diablo quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate de acá, porque la palabra de Dios dice que ángeles mandará y te cuidarán para que... Miren, hermanos, ese no era el propósito de Dios. Y si recordamos ese versículo, Satanás le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, quería que se enfatizara en la grandeza de Jesucristo, pero Jesús no le hizo caso, hermanos, le contestó con la palabra y le dijo, no tentarás. También la palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios. Porque las cosas que hacemos, hermanos, no van a ser para que nosotros digamos, oh, véanme mi gran fe, y yo no me pasa nada porque creo en Dios. No, hermanos, siempre tiene que ser para cumplir un propósito de Dios, no para vanagloriarse. La honra solo le pertenece a Dios. No debemos confiar en nuestras fuerzas. Si yo digo, bueno, pues yo soy joven, no me va a pasar nada, confío en Dios y yo lo declaro, no, hermanos, no basta con eso. La honra solamente le pertenece a Dios. Esfuérzate y sé valiente. Recuerden, hermanos, que cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida, le dijeron a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No seas cobarde y flojo. Si quieres pelear contra un gigante, no seas cobarde. No seas cobarde, no seas un cobarde y no seas flojo. Tienes que ser un esforzado. Tienes que ser valiente. Prepárate. No seas neófito. Si quieres pelear contra un gigante, tienes que prepararte, hermanos. Hay veces que queremos hacer sanidad, obrar milagros, pero no nos preparamos. Somos neófitos. Acuérdense cuando Jesús le dijo a sus discípulos, este espíritu no sale sino con oración y ayuno. No se habían entrenado, no habían orado, no habían ayunado.
Alguien no puede ir y desafiar a un gigante y decir, porque yo lo declaro en el nombre de Jesús. Eso no basta, hermanos, eso no basta. Hay que prepararse. Nuestro Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, fue al desierto. Se preparó, hermanos, ayunó 40 días. Habla menos es otra recomendación y actúa más. No debemos ser habladores, hermanos, sino tenemos que actuar. Obedece a Dios, porque es la única manera de ser un ungido como David para tener la victoria. No seas un rebelde. Si no obedecemos a Dios y queremos desafiar a un gigante, híjole, hermanos, no creo que nos vaya muy bien. Otra recomendación es, ten fe, hermanos. Si vas a pelear contra un gigante, ten fe en nuestro Señor Jesucristo, en el Dios Todopoderoso, en el que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. No seas un incrédulo. Te puede pasar como a los discípulos cuando iban en la barca y empezó a llover, la tormenta, las olas, y el Señor Jesucristo iba dormido y le dijeron, despierta, Señor, Señor, ¿no ves que nos hundimos? Perdieron la fe, hermanos, se atemorizaron. Y finalmente, hermanos, si tú quieres pelear contra un gigante, infunde esperanza. No infundas miedo. Si tú infundes miedo y tú te das por derrotado y dices, estoy atemorizado con gran temor, pues mejor ni te presentes, hermano. Una recomendación fundamental para pelear contra un gigante es siempre infundir esperanza. Ojo, hermanos, por favor, cuando escuchen alguna palabra que no les infunde esperanza, sino que les infunda temor, por favor, hermanos, analicen, confróntenlo con la palabra de Dios, porque hasta donde yo he aprendido, un siervo de Dios siempre te va a infundir esperanza y no te va a infundir temor. Pues con esto estoy terminando, hermanos. Hasta acá creo que me pasé algunos minutos. Una disculpa por pasarme unos minutos. Espero que la palabra de Dios haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Podamos recordar a David, pero no solamente como palabra que quedó ahí, como una historia del pueblo de Israel, sino que algún David, algún joven o algún varón, algún guerrero pueda ponerse al frente de la batalla y enfrentar a los gigantes que actualmente están desafiando al pueblo de Dios, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por aguantarme tantos minutos. Gracias, pastor. Gracias a Murami. Gracias a todos los que en esta noche han podido hacer esta reunión virtual. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Pues le damos gracias a Dios. Gracias por la palabra, amado Edgar. Pues por ti compramos el Zoom. Ahí te vamos a pasar la cuenta. Ha sido un placer estar con ustedes, amados hermanos, pero sobre todo ha sido un deleite escuchar la palabra. Recordar que hemos sido llamados para luchar contra los gigantes, que Dios nos ha equipado, que Dios nos ha dado la fe, la fuerza, la esperanza. ¿Qué más podemos pedir si Dios nos ha llamado a ser parte de este pueblo glorioso, ¿no? Somos el pueblo de Dios, dice, somos los hijos del Rey, somos un pueblo especial, llamados, dice su palabra, para anunciar las grandezas de aquel que nos sacó del pecado, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Vivamos como los hijos del Rey, amada iglesia.